La Secretaría de Educación y el Sistema Estatal de Telecomunicaciones presentan Vocación por la enseñanza. Nuevas herramientas para grandes logros en la educación. Esto es De la A a la Z. Puebla en Casa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde. Qué gusto saludarles en este espacio de la A a la Z Puebla en Casa, un programa de la Secretaría de Educación y del Sistema Estatal de Telecomunicaciones, transmitiéndose totalmente en vivo a través de SET Televisión, de SET Radio y de la red estatal de radiodifusoras a lo largo y ancho del estado, llegando esta señal. Este día le damos la bienvenida a nuestra querida compañera Helen Jaramillo. Ella estará hoy en este programa como intérprete en lengua de señas mexicana. Le damos la bienvenida muy cordial, Helen. Gracias por colaborar con nosotros en este día. Y bueno, recordarles que la Secretaría de Educación además está transmitiendo este programa totalmente en vivo a través de su plataforma de Facebook, que es una herramienta interesante que usted tiene también para conocer los temas que aquí se tratan y también poder buscar los temas que sean de su interés, ya sea que es usted docente o padre o madre de familia, alumno por supuesto y alumna también. También recordarles que además de esta herramienta del Facebook en vivo de la Secretaría de Educación, hay dos líneas telefónicas muy importantes que la Secretaría pone a su disposición para cualquier proceso educativo, cualquier orientación, cualquier duda que usted tenga con respecto a este regreso a clases desde casa a distancia, y son el 2222 29 38 20 y 22 22 29 38 25 en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde para que usted pueda ocupar estas líneas de atención telefónica directa desde la Secretaría de Educación. Y no nos cansaremos de recordarles que son cinco cosas muy sencillas que tenemos que hacer para estar dentro de este pacto comunitario que se ha puesto en marcha desde el inicio de esta pandemia. Cosas muy sencillas, pero de verdad muy importantes. Lavarnos las manos frecuentemente si es que tenemos a la mano agua y jabón, desinfectar y limpiar también los objetos y superficies de uso común que utilizamos normalmente, mantener siempre una sana distancia con aquellos que nos rodean, 1,5 metros, 2 metros, no tocarnos la cara y la utilización adecuada del cubrebocas si vamos a salir de casa. Y cuando hablamos de forma adecuada, nos referimos a que tape nariz y barbilla completo, todo este espacio que cubre desde la nariz hasta la barbilla para que usted lo utilice si va a salir de casa, y ya sea que utilice los desechables o los de tela, bueno, pues en el caso de los de tela, lavarlos cada vez que llega usted de regreso a casa para poder utilizarlos al día siguiente. Así que si nosotros hacemos esto, recuerde que me cuido yo, te cuidas tú y así nos cuidamos todos. Y bueno, dentro de esta serie de programas hemos estado hablando de cosas muy importantes, de conceptos que tienen que ver. Por ejemplo, ayer hablábamos de la resiliencia, de este poder de adaptación en forma positiva ante condiciones adversas. Y ayer hablábamos específicamente de todos los alumnos y los docentes que tienen que ver con educación especial. Hoy vamos a hablar de preescolar. Y en el tema de preescolar entra un concepto que creo que lo debemos tener en cuenta, y son las emociones. ¿Qué pasa con las emociones en esta edad? Y por ello, para desglosar cómo llevar este proceso de educación a distancia con los alumnos y las alumnas que están justamente en este nivel educativo, que no es fácil. Esta edad pues requiere mucha concentración a lo mejor y no pueden a través del juego, cómo les ayudamos, en fin, pero sobre todo la cuestión emocional es muy importante. Y para hablarnos de ello está con nosotros la directora de Educación Preescolar, que es Donaciana López Hernández, a quien le doy la bienvenida. Dona, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola, Nuria, bien, tenerte por aquí nuevamente. Gracias, muy amable por recibirnos. Siempre los directivos de diferentes niveles educativos, bueno, pues van viniendo a este programa para irnos dando información importante que todos los docentes y los padres de familia debemos conocer en este aspecto. Y también vienes acompañada por Anabel Huerta de Ita, que también ya ha estado contigo en otras ocasiones, quien es apoyo técnico pedagógico. Anabel, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Contenta de estar aquí con ustedes otra vez. Oye, pues este aspecto de las emociones, qué importante es, pero ¿por qué específicamente en preescolar, maestra Dona? ¿Por qué en esa etapa de la vida son tan importantes las emociones? Bien, Nuria, pues en preescolar y a lo largo y ancho de la vida del ser humano como tal, las emociones se desarrollan,
se sienten, se manifiestan. Y en el caso de preescolar, sí consideramos importante hablar de ellas porque es donde es un proceso de construcción de habilidades emocionales que el niño construye y manifiesta, en el cual, bueno, también el niño nos identifica también el niño sus diferentes momentos en los cuales él se manifiesta y las diferentes emociones, y las básicas son como el miedo, Claro. que es que el niño cuando algo le da miedo lo manifiesta, el miedo, la tristeza es otra de las emociones, la alegría cuando algo le agrada, algo le gusta o algo le hace que disfrute, también manifiesta esa alegría, el miedo, los temores, la manifestación de estas emociones. Aquí lo importante en preescolar, ¿por qué consideramos importante hablar de las emociones? Porque en preescolar tenemos que buscar las estrategias para regular, cómo regular las emociones en nuestros niños de preescolar, cómo regularlas para que él, a la hora de realizar las actividades, se integra con sus pares y regula estas emociones a la hora de participar, a la hora de realizar determinada actividad, y también para con su familia dentro y fuera del aula. Estas emociones se manifiestan, y no solamente desde preescolar, sino hasta en edad adulta. Manifestamos en ciertos momentos de nuestra vida, manifestamos estas emociones, ¿sí? Digamos que una formación integral requiere o abarca aspectos obviamente del conocimiento, pero también emocionales y éticos, ¿no? Sí, abarca la parte cognitiva. En el proceso de aprendizaje consideramos la dimensión cognitiva, que es muy importante en el niño, en el cual la educación nos dice que puede ser transformadora y contribuir a un futuro sostenible para todos. ¿Por qué puede ser transformadora? Porque cuando la educación se va dando en el preescolar, en nuestro caso, la educadora va modificando actitudes, va rescatando algunos saberes, algunas manifestaciones del niño, y las va moldeando, las va modificando de tal manera que estas emociones las logre regular el alumno y pueda socializar con sus pares, pueda trabajar en equipo, pueda hacer un trabajo colaborativo de forma regulada, respetando normas, respetando reglas dentro de determinada actividad. ¿Por qué decimos que es sostenible? Porque si formamos a un alumno con valores, con actitudes y de forma ética, él va a ser un ciudadano de bien, va a ser un ciudadano que vamos a evitar esas personas que vemos que se dedican al maltrato o a hacer actividades que perjudican a los demás. Que perjudican a la sociedad. De ahí que consideramos que si formamos a niños que regulen esas emociones desde esta edad, vamos a formar ciudadanos de bien. También hablamos de una formación integral, porque ya comentábamos de los aspectos cognitivos, donde hay un procesamiento de conocimientos, y que los además son como esponjas, ¿no? Que el niño todo absorbe como tal y lo lleva a la práctica, ¿no? De ahí depende la participación de la educadora, de la maestra, para que esos conocimientos los explote, los desarrolle y los lleve a la práctica. Así como también la parte emocional en el niño es determinante, porque vamos a regular esas emociones y va a haber un crecimiento a lo largo y ancho de la vida de cada ser humano. También tenemos el comportamiento humano, que tiene que ver mucho con la ética. De ahí que nuestra intención desde preescolar es formar alumnos de bien, alumnos que le entreguemos a la sociedad con valores, con ética, y que regulen emociones. ¿Por qué? Porque desde preescolar en su casa hay manifestaciones donde los niños son agresivos o en cualquier momento manifiestan alguna tristeza, algunos miedos, claro. Pero si se empiezan a regular, se implementan algunas
algunas técnicas para regular estas emociones, vamos logrando a niños que puedan resolver problemas que se les presenten en su vida, ¿sí? Pero sí cualquier momento. En cualquier momento. Regular las emociones es muy determinante, desde la edad preescolar hasta la edad adulta. Entonces, la educación socioemocional es un proceso de aprendizaje, Anabel. Platícanos acerca de eso. Así es, la educación socioemocional sí es un proceso como tal de aprendizaje. Pudiéramos pensar que de manera innata las emociones están ahí, sin embargo es muy importante que consideramos que la educación socioemocional es un proceso de aprendizaje a través del cual los niños trabajan e integran en su vida valores, actitudes y habilidades que les permiten comprender y manejar sus emociones, construir una identidad personal y sobre todo mostrar atención y cuidado hacia los demás, que es una parte que creo que en este momento hemos perdido, el no preocuparnos por el otro. También les permite tomar decisiones responsables y aprender a manejar situaciones retadoras de manera constructiva y ética, ¿no? Que es como una de las partes importantes que la educación socioemocional trata, que aprendemos a tomar decisiones responsables, pero también a trabajar de una manera colaborativa, a poder abordar estas situaciones que de repente la vida nos pone y no a derrumbarnos ni a hacer daño a otros. Entonces es importante que a través de la educación socioemocional a los niños se les permita generar primero que nada, que sería el primer proceso, un sentido de bienestar consigo mismo, es decir, yo me quiero, me acepto y estoy bien conmigo mismo para entonces empezar a pensar en el otro. Entonces con los niños debemos arrancar primero con un conocimiento propio. Fortalecer su autoestima. Así es, ¿no? sí, tener conocimiento de sí mismo, de saber que puedo hacer las cosas, ¿no? Ya viene la autoestima, la autonomía, hay algunos procesos también de autorregulación, ¿no? Es decir, de repente los niños, sobre todo los más pequeñitos, que probablemente son los que están en primero, tienen un proceso, por ejemplo, de egocentrismo, que es totalmente normal, porque en ese momento soy yo, soy yo, y conforme empiezan a tener estos procesos de socializar con gente adulta, pero también con otros niños, empiezan a entender que hay otros, ¿no? Y que entonces no solo existo yo, hay otras personas con las que tengo que aprender a convivir. Y esto nos lleva justamente a la aceptación de la diversidad, a aceptar que no solo estoy yo, están otros y que todos tienen características diferentes, que todos me deben importar y que en algún momento también puedo ofrecerles algún tipo de ayuda. Entonces, como tal, ese es el proceso que nosotros buscamos trabajar con los niños y de ahí que pues deviene la formación de valores, ¿no? Que es un tema muy importante con los niños, pero también a partir de ello aprendemos qué es la democracia, ¿no? Aprendemos un poco de la paz social. Y respetar al otro. Y estos procesos de humanización, porque de repente creo que en nuestra sociedad actual lamentablemente hemos estado viviendo algunos momentos de deshumanización, ¿no? Donde no me importa lo que le pase al que está enfrente de mí mientras yo esté bien, ¿no? Entonces, eso es como... Bueno, el hecho de ponerte tu cubreboca cuando vas a salir ya es la muestra, ¿no? Estoy respetando a los demás, independientemente de que yo, no sé si es una cuestión de fe, de creer, que sirva o no, pero es una cuestión de respeto hacia los demás, ¿no? Así es, ¿no? Y entonces hablamos de este Estado de Derecho, ¿no? De yo tengo derechos, pero también respeto tus derechos, ¿no? Entonces viene esta parte de empezar a convivir con otros y aprender que los demás también valen y tienen características y también puedo ayudarlos, ¿no? Entonces vienen estos procesos también de empatía. Sí, maestra Donaciana, ahora, aterrizado un poquito a la etapa de preescolar, ¿qué es lo que se busca de manera específica? Se busca el desarrollar un sentido positivo de sí mismo, en el niño desarrollar un sentido del por qué existo, pero voy a participar como un ser humano de forma positiva, de forma positiva, de forma que también trabajar de forma colaborativa, valorar sus logros. ¿Qué tiene que ver? Bueno, no qué tiene que ver, sino qué quiere decir trabajar en colaboración. De forma colaborativa con sus pares, con sus compañeros, de participar en alguna actividad en donde yo colaboro, yo participo, yo apoyo, yo si tengo que traer este material,
yo lo traigo, yo lo comparto de forma colaborativa, de forma participativa, de forma entusiasta, sobre todo de parte de los niños que lo hacen con mucho gusto. Ellos también valorar sus logros individuales y colectivos. El niño cuando logra un reto, que es un reto para él, dentro y fuera del aula, hay retos que tenemos y cuando él lo logra es un logro individual porque él lo logró. Algo tan simple, cuando él se abrocha la camisa y logra hacerlo, ya es un logro. Claro. y grita de emoción, ¿no? Cuando logra abrocharse las agujetas, también es un logro. Cuando el niño logra hacer algún trazo, hacer algún dibujo, hacer alguna actividad, es un logro para el niño, solito, cuando logra un aprendizaje que queremos en él. También consideramos que se busca en específico resolver conflictos mediante el diálogo. El niño logra mediante el diálogo resolver conflictos entre sus compañeros, con la misma educadora, cuando a veces se dirige a él, por medio de la comunicación, por medio del diálogo, él logra resolver estos conflictos que se crean dentro del aula y fuera del aula. Respetar reglas de convivencia, actuando con iniciativa propia. ¿Por qué? Porque dentro de la escuela y fuera del aula también deben existir reglas, reglas de convivencia, normas de convivencia. Ahora, aquí es importante pues invitar a los padres de familia, ¿verdad?, que esas normas de convivencia que se practican en el aula también nos ayuden en casa, a que sigan realizándolas, de tal manera que si nos ayudan los niños vamos a lograr lo que nosotros pretendemos en ellos, ¿sí? Desarrollar valores, tener conocimiento de sí mismo, ser empático y ser colaborativo. Hay que comentar que cuando un niño o una niña entra a esta etapa de preescolar, bueno, ya tiene conocimientos previos sobre el manejo de emociones, sobre algunos conceptos que ya nos platicaron hace un momento, tanto tú, Donna, como Anabel, pero hay otros que específicamente los van a practicar y los van a entender en la escuela, ¿no? Como esto que decías un poquito de la colaboración, de la empatía con otros compañeros o compañeritas que son pares, o sea, cuando se dan cuenta que no son el centro del mundo, sino que hay otros niños y niñas de mi edad que sienten lo mismo, que podemos jugar cosas afines, que no es nada más mi mamá o mi papá que me está compartiendo un juego, sino que ya lo estoy haciendo con mis pares. Hay cosas que se dan solamente en la escuela, ¿no? Bueno, sí, hay algunas cosas que son en la escuela y algunas que se refuerzan en casa, ¿no? En el caso de lo que se hace en la escuela es respetar a los demás por su físico, por su color, por su por su formación, por su diferente cultura que trae cada uno de los niños. Entonces sí, el respetar también entre nosotros a los demás, ser muy empáticos con nuestros compañeros, ¿sí? Y ellos en la escuela van a tener que respetar normas que en la casa a lo mejor no existen porque no están ante un grupo, ¿no? Y ahí lo van a tener que respetar de alguna manera, van a conocer que hay esas nuevas normas, van a tener que participar en actividades donde no son ellos solitos, sino que tienen un grupo de compañeros que también, entonces son unas dinámicas un poquito diferentes, ¿no? Que son interesantes. Acá lo que creemos conveniente y se practica en el aula es que cuando se empiezan a hacer las normas, cuando se inicia un ciclo escolar, empezamos a revisar a ver qué normas de convivencia se van a realizar o se van a practicar en el grupo. Y aquí lo importante de ello es que sean parte de esas propuestas los alumnos, que ellos propongan qué normas vamos a respetar dentro del aula, que hay normas, hay reglas para el trabajo, pero lo importante es que también la educadora respete esas normas que están establecidas dentro del aula, dentro y fuera del aula, porque también hay acciones que se realizan fuera del aula con los demás alumnos y que tienen que respetarse, tienen que respetar esas normas que fueron establecidas, no solamente por la educadora, sino también por ellos mismos. Aquí es importante que ellos sean parte de
de esas normas, ¿no? Y que ellas sean propuestas por ellos mismos, los niños, para que sean respetadas. Claro. Pero que la educadora partimos de que ella también tiene que aprender a respetar esas normas, ya que la educadora es el ejemplo a seguir del alumno, ¿no? Sí, claro. El alumno, si la maestra saluda, el niño saluda. Si la maestra se dirige con respeto a sus alumnos, el alumno se va a dirigir con respeto hacia sus compañeros, hacia su maestra y hacia los demás que están dentro de una institución. Claro. Y Anabel, ¿nos podrías decir, por ejemplo, datos importantes que tienen que ver con esta educación socioemocional? ¿Qué es lo que con esta educación se favorece en los alumnos y cómo apoyan en este caso las educadoras? Claro, creo que en esta parte que ya veníamos hablando, lo primordial es que hay una identificación de características primero personales y después de esto, justamente lo que comentaban, viene cómo nos identificamos dentro de un grupo social. Entonces, para los niños de preescolar es muy importante porque su primer movimiento en un grupo social justamente es la escuela. Entonces, ya no están en su familia, ya no es tal vez en muchos casos el bebé, el niño es más chiquito, ¿no? Sí. Entonces, ahí entran en un grupo de niños que tienen el mismo estatus, ¿no? Que todos están por igual ahí y entonces empiezan a aprender esta parte de convivir de una manera distinta a como lo hacen en su familia. Y eso es muy importante porque también se reconocen que se pueden parecer a algunas de las otras personas. También aprenden a reconocer qué pueden hacer con ayuda, qué pueden hacer solos y dónde necesitan también solicitar ayuda, ¿no? Y aquí vendría un poco a hablar del tema de la frustración, ¿no? De repente los niños incluso, por ejemplo, cuando quieren vestir las niñas un muñeco, se desesperan, no puedo, y ¿no? Lo avientan, ¿no? O hazlo tú, ¿no? A mamá o al adulto, hazlo tú. Entonces, no, entonces hay que empezarlos a ayudar a que, a ver, no pasa nada, tranquilo, vamos a hacerlo, a ver, despacio, tú puedes, ¿no? Como a ir haciendo este proceso que a ellos les permita saber que sí pueden lograr y hacer las cosas por sí solos y habrá momentos que incluso como adultos pues también necesitamos pedir ayuda, ¿no? Entonces eso es parte que ellos tienen que ir como identificando. También tienen que participar y colaborar en actividades con otros compañeros, ¿no? Digo, ahorita el tema ha estado un poco complejo porque estamos ha cambiado a esta la dinámica, distancia, ¿no? Ha estado como difícil, pero hemos escuchado algunas actividades de las maestras que nos platican, pues es que cuando me conecto con los niños, de repente se saludan ya entre ellos, ya son amiguitos de manera virtual, buscan a su maestra, ¿no? Platicaba con una maestra que tiene auxiliar y dice, un día no me conecté y preguntaron mucho por mí, ¿dónde estaba su maestra, no? Entonces, esa parte de empezar a hacer vínculos también afectivos es muy, muy importante. También es importante que ellos empiecen a expresar sus opiniones acerca de distintas situaciones, también cómo se sienten, qué es lo que creen, ¿no? Y que nosotros también les permitamos, los escuchemos. Y pues obviamente lo que ya hemos platicado, proponer acuerdos para la convivencia. ¿Y cómo nuestras maestras pueden ayudar? Bueno, primero ser sensibles ante ellos, y sobre todo más en estos momentos que no todos la han estado pasando muy bien. Tenemos que ser muy sensibles, respetuosos con ellos, tratar de entenderlos y de habituarnos a la situación que están viviendo y dejar, pues nunca poner juicios ni etiquetas a los niños, ¿no? Sino darnos como esa oportunidad de conocerles. También la educadora tendrá que brindar seguridad, hacerles saber que lo que ellos digan, que lo que ellos hagan está bien, y si nos equivocamos, no pasa nada, estás en un lugar donde estás seguro, donde puedes tenerme toda la confianza y yo voy a estar ahí para ayudarte. Eso es como una parte muy importante que las maestras tienen que proveer a los niños. También crear las condiciones también para ir creando estos valores, y las maestras pueden aprovechar de alguna manera pues también muchos de los momentos espontáneos, ¿no? Por ejemplo, cuando se enojan entre ellos, se pelean, hay discusiones, ¿no? Entonces, a ver, tranquilos, vamos a escuchar qué pasó, ¿no? Hay que pedirnos disculpas, no hay que enojarnos, no tenemos por qué jalarnos el cabello, no tenemos por qué, ¿no? Estas cuestiones que suelen suceder con los niños.
y pues las maestras tienen que configurarse así como una persona en la que los niños pueden confiar. Y pueden identificar, tiene que ser un ser ejemplo, especial, ¿no? sí. Una figura, Sí. ¿no? Así es, y lo son, o sea, yo sé que lo son, incluso muchos niños a sus papás les dicen, yo no voy a hacer eso porque la maestra dijo que nos tenemos que, ¿no? Entonces, Sí. las maestras se vuelven una figura muy, muy importante para los niños, y por eso es que creo que hablamos de una educación transformadora y que además que somos ejemplo, ¿no? Para ellos. Entonces, es muy importante lo que nosotros podemos ir promoviendo. Claro, y que ellos también, las educadoras promuevan que todos se interactúen de forma independiente, ¿no? Así es. Sí, autónomos. Que sean autónomos. Y bueno, para ello hemos hablado en muchas ocasiones sobre el juego. Y bueno, más en esta etapa, ¿no? El juego yo creo que pasa a tomar un lugar preponderante y súper importante para todos los objetivos que queremos lograr con ellos y con ellas. Así es, porque en el juego hay manifestaciones diferentes y diferentes roles que juega el niño en su participación. De ahí que el niño, hay el juego dramatizador en el cual el niño manifiesta todos los estados de sus emociones, ¿no? Y ahí es donde también el niño identifica y también regula, hasta cierto punto regula en esa participación, en ese juego de dramatización, el que si yo ahora soy la mamá, ahora, y la importancia que le dan al compañero cuando participan en equipo y dicen, bueno, él ahora tiene que estar enojado, pues tiene que hacerlo porque es parte del juego. Ah, no, pero yo ya me enojé, ahora soy yo. Ah, no, ahora estoy triste porque en el juego resulta que mi mascotita se murió. Sí. Y el niño hace la manifestación de triste. De ahí que en estos juegos, la verdad es que hay todos los tipos de manifestaciones de emociones de los niños. Y también ahí nosotros estamos como muy al pendiente de cómo se están regulando esas emociones y que el niño sobre todo, identifique esas emociones que él presenta. Y también el saber el por qué cuando llega nuestro niño a la escuela, el por qué llega triste. Nosotros los conocemos muy bien y sabemos cuando al niño le está pasando algo o algo vivió en su casa, que llega a la escuela no como todos los días, llega triste, llega alegre, llega enojado empujando a todo mundo porque algo pasó en su casa o algo le pasó en el trayecto del camino para llegar a la escuela. Entonces sí, hay manifestaciones muy visibles que nosotros sí las identificamos y tenemos que buscar las formas de irlas regulando con los niños. El tiempo se nos termina, pero sí me gustaría que nos dijeran propuestas específicas para los conceptos muy importantes que nos dijeron aquí, que son el autoconocimiento, qué hacemos para el autoconocimiento, la autorregulación, para modelar actitudes, la autonomía, la empatía, la colaboración. Bueno, creo que las maestras en este momento se pueden valer de canciones, de cuentos. El juego es una herramienta muy importante. Por ejemplo, el juego simbólico en estos momentos puede ser de mucha ayuda porque justamente les permite manifestar esas emociones que tienen. Y entre ellas tenemos justamente, por ejemplo, hablando de la empatía, hablar sobre cómo les gustaría que los apoyen en ciertas circunstancias, jugar con diferentes amigos durante la semana. Entonces, creo que las rimas, cuentos, canciones van a ser una herramienta muy importante para ello, y también valdría mucho la pena que los papás, que son ahorita los mediadores, estén muy pendientes de sus pequeños, de lo que están sintiendo, que los escuchen, que si los vemos atiendan. que está fallando en algo, no sé, en cuestiones de autonomía, bueno, pues preguntarle a la educadora cómo me puedes orientar para que yo refuerce este tema de la autonomía o el tema de la autorregulación o del autoconocimiento o de la cuestión colaborativa, ¿no? Yo creo que es importante que los padres de familia estén en continuo contacto con la educadora. Y creo que tienen algún mensaje final que nos quieren compartir, ¿verdad? Para los papás. Sí, para los papás. A ver, ¿de qué se trata? Que dice, querido hijo, estás por nacer. Deseo que al tenerte en mis brazos, ellos te arropen, pero no te asfixien. Deseo que mis palabras te nutran, pero no te impongan. Que mi mirada te acompañe, pero no te reprima. Y que mis pasos no te precipiten. Deseo la sabiduría para estar cerca y lejos de ti, para que descubras
por ti mismo lo maravilloso de tu existencia. Pues ahí está, dedicado a los mensaje papás, final, con mucho dedicado a cariño. los papás con mucho cariño. Muchísimas gracias a Donaciana López Hernández, directora de Educación Preescolar. Gracias por estos Nuria. conceptos tan interesantes. Y Anabel Huerta de ITA, muchísimas gracias. Bueno, gracias a Gracias ustedes. Gracias. Y un saludo y gracias a Helen Jaramillo, que estuvo hoy en Lengua de Señas Mexicana. Muchas gracias, Helen. Y mañana recuerden que tenemos una cita en punto de las 12 de la A a la Z, Puebla en Casa. Que tengan buena tarde. La modernización de nuestras escuelas tiene como base los ejes de la nueva escuela mexicana, perfilando a las 4 A's: asequibilidad, adaptabilidad, accesibilidad y aceptabilidad, como el factor principal para brindar un servicio educativo que ponga al centro el aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes para la transformación social. Esto fue De la A a la Z, Puebla en Casa.